Vamos a Mateo capítulo 5 en nuestras Biblias y juntos vamos a estudiar los versículos 1 al 5. Si pueden seguir leyendo en sus Biblias, ¿les parece si leemos todos en voz alta? ¿Sí? Ok, tengo ganas de caos, así que eso vamos a ver cómo nos va. No. Siempre cuesta leer en voz alta todos juntos cuando no hay la práctica. Yo voy a otras iglesias y lo hacen perfecto como robot. Y me da envidia. Sí. Bien, vamos a leer. Lean, por favor, en voz alta conmigo, partiendo del versículo 1. Tratemos de leer todos con el mismo tiempo. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es perfecta y tiene justo lo que nosotros necesitamos escuchar esta tarde. Todos que hemos llegado estamos en algún punto distinto de la vida cristiana. Diferentes estados de ánimo, diferentes edades. Algunos llegaron de muy lejos, otros de no tan lejos. Y Señor, tú nos has traído a cada uno aquí para que aprendamos de ti, para que escuchemos tu palabra y podamos crecer, recibirla con fe y con mansedumbre, para poner por obra lo que dice y así glorificarte a ti en nuestras vidas. Deseamos, Señor, esta bienaventuranza que tú describes de los ciudadanos de tu reino. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, estoy muy emocionado por los tratados, ¿cierto? Así que si puedes usar 25, llévalos. Trae 25 cada paquete, están allá atrás. Esperamos que el Señor los use para su honra y su gloria, amén, para salvación de muchos. Bueno, aquí nosotros podemos ver el principio de lo que se conoce como el Sermón del Monte. Y la razón por el nombre es obvio. El versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte. Y después el Señor nos da este discurso, este sermón, por lo cual se llama el Sermón del Monte. Dice: y sentándose vinieron a él sus discípulos. Recuerdo hace años leí un comentarista que decía: Jesús sube al monte para enseñar cosas profundamente altas. Sí, sube al monte para enseñarnos cosas realmente altas. Y dice en el versículo 2: y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hermanos, cuando Jesús abre su boca, nosotros debemos sentarnos y abrir los oídos y los corazones. Esto es importante. Incluso podemos decirlo, cuando nosotros escuchamos un sermón bíblico, debemos estar sentados con los oídos abiertos y los corazones también para recibir el mensaje. Qué hermoso es ver a un niño con su Biblia abierta, siguiendo con el predicador. Qué hermoso es ver a un adulto también. El versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nosotros pensamos en el uso común de la palabra pobre, o cuando nosotros hablamos de pobreza, estamos normalmente hablando desde la perspectiva humana, en el sentido común de que es una persona que tiene poco. ¿Sí? Pero si nosotros empezamos a pensar un poco más en el lado espiritual, porque dice pobres en espíritu. El espíritu del hombre es lo que él es en lo más profundo de su ser. Y en cuanto a la pobreza espiritual, o el ser pobre en espíritu, esto habla de una persona que reconoce que esa persona está en bancarrota espiritual. Y se da cuenta y tiene por seguro
que no es autosuficiente. El opuesto sería la soberbia, la arrogancia, uno que es creído y que piensa que no tiene necesidad de nada ni de nadie, menos de Dios. ¿Me entienden? Entonces aquí cuando habla de ser pobre en espíritu, no está hablando de bienes físicos, de posesiones o de cuentas de banco. Está hablando del espíritu del hombre y de ser pobre en espíritu. Está hablando, hermanos, de humildad. De eso está hablando. El reino no es para los autosuficientes, el reino de los cielos, sino que es para los humildes que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es así, reconociendo tu necesidad de Dios, es así como puedes entrar en la familia de la fe. Es así como tú puedes llegar a ser un conciudadano de los santos. Como puedes ser ciudadano de los reinos de los cielos. Del reino de los cielos. ¿Cómo? Siendo humilde, reconociendo tu pecado, humillándote y reconociendo tu necesidad de un Salvador, porque el banco de los méritos tuyos para merecer la salvación tiene un saldo que está en cero. ¿Cierto? Entonces de ellos es el reino de los cielos, los pobres en espíritu. Cuando yo estoy evangelizando y yo predico el evangelio a una persona, y esta persona me dice, yo no soy pecador. No, yo no soy pecador, yo soy buena persona. Es evidencia que esta persona no está lista para el reino de los cielos. Y tú muestras con la Biblia todo lo que la palabra de Dios dice, que por cuanto todos pecaron, y les enseñas acerca del pecado, le enseñas la ley de Dios, que por la ley es el conocimiento del pecado. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. Y aún después de todo esto, le dices, ¿en algún momento tú crees que has pecado? Y dicen, no. Oh, la arrogancia. Para poder escupir en la cara de Dios y decirle, yo sé que tu palabra lo dice, pero tu palabra no tiene razón. Y una mentira más añadirle diciendo, yo no soy pecador, yo nunca he pecado. Wow. El reino de los cielos no es de personas así. Es para las personas que se dan cuenta de lo miserable que son y lo perfecto que es Jesús, y como Él murió por ellos y resucitó, y que tienen suficiente humildad como para confesarlo al Señor y pedir que Cristo sea su Salvador y creer que les va a salvar. El reino de los cielos es de estas personas. Pero la humildad no es solamente la entrada en el reino, sino también que los ciudadanos del reino son humildes. Sí. Porque son como su maestro, Jesús, quien es humilde. Son sus discípulos y siguen en pos de Él. Entonces también son humildes. Ellos son quienes caminan humildemente con su Dios. Hay algo tan especial de la gente humilde. Hay algo tan atractivo de la humildad. No solamente para nosotros, sino también para Dios. Porque Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Los soberbios no son agradables para nosotros. Tú, cuando la soberbia reina en ti, no eres agradable. Ni para tu cónyuge, ni para tus hijos, ni para tus padres, ni para los hermanos de la iglesia. No lo eres. Cuando tenemos soberbia en la vida, tenemos la resistencia de Dios en nuestra vida. Y eso no es bueno. Tenemos que humillarnos bajo su poderosa mano. Y seremos bienaventurados por aquello. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estuvimos leyendo un poco en Proverbios con mis hijos esta semana y hablaba de dos reacciones cuando una persona es reprendida. Hablaba del necio y cómo el necio te odia. Pero hablaba de que si tú reprendes a un sabio, te va a amar y va a ser más sabio. ¿Cuál es la diferencia? La humildad. Alguien te reprende por algo y si te molesta y te enojas, soberbia. Pero si tú tienes suficiente humildad como para escucharlo y evaluar si es verdad y si hay que aplicarlo, hay que hacer un cambio, eso va a ser para bien. La humildad es
la marca de un ciudadano del reino de los cielos. Mira lo que dice, y solo considera el texto bíblico. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros podríamos quizás tratar de pensar en muchas maneras de cómo los cristianos se revelan. ¿Cómo se puede saber si una persona es cristiana o no? Sí, podríamos considerar versículos, los conocerás por sus frutos, por ejemplo. Podríamos considerar que Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Podríamos considerar bastantes diferentes cosas, pero solo considera lo que dice este versículo. Los humildes, de ellos es los reinos de los cielos. Los cristianos no nos rebelamos por cosas externas. Es por eso que es tan peligroso ser un fariseo, porque los fariseos se preocupan por lo externo, ignoran lo interno. No significa que lo externo no importa. Sí importa para Dios, ¿sí? Pero el externo correcto va a ser el reflejo, o el externo correcto va a fluir del hombre interior que camina con Dios. ¿Me entienden? ¿Sí? Tiene que ser el uno primero y el otro segundo. El corazón es lo que ve el Señor. Y nos vamos a revelar que somos cristianos porque llevamos una tremenda Biblia debajo del brazo. O no necesariamente por nuestra manera de vestir u otras cosas externas, sino por el carácter que es en lo interno. Y la humildad es una marca del verdadero creyente. Estuve leyendo un poco acerca de algo que se llama frases de desafío y respuesta. No suena tan lindo, pero lo voy a explicar más, ¿sí? Era una manera que en las actividades clandestinas se pudiera revelar quién eres tú, el que habla, y quién es el otro que te está respondiendo y hablando contigo. Para dar un ejemplo, estas pruebas o frases de desafío y respuesta eran muy comunes en la Segunda Guerra Mundial. Tanto los combatientes de la resistencia como los espías utilizaban frases de desafío y respuesta. En inglés le dicen challenge response. Y eso para poder reconocerse sin revelar sus identidades a los enemigos. Y la idea es fácil, es sencilla. Una persona dice una frase y la otra debía responder con la respuesta correcta. Si la respuesta era incorrecta, se sabía que no era de confianza o que podía tratarse de hasta un infiltrado. Un ejemplo específico que usaban en la Segunda Guerra Mundial era esta, ¿ya? Persona A decía, la noche es larga, refiriendo a la guerra. Y persona B respondía, pero el amanecer llegará. Entonces saludaban así, uno daba la mano y decía, ¿será él de los nuestros o no? Y decía, la noche es larga. Y el otro respondía, pero el amanecer llegará. Y ahí decía, y podían entonces confiarse el uno al otro. Ese tipo de frases funcionaba muy bien porque no levantaban sospechas si alguien ajeno las escuchaba. Y eran fáciles de recordar en momentos de tensión y transmitían un mensaje de esperanza en medio de la guerra. Me hizo recordar un poco una vez que yo estuve comiendo en un restaurante peruano en Santiago. Y estuve con un peruano y él conversando con el que nos atendía, supo que era de Callao. Y Callao es donde está, si no me equivoco, el aeropuerto en Lima, y es un sector específico de Lima. Y desde hace muchos años, no llegan a ser 100 años, pero hace muchos años, ellos tienen un grito que es muy típico de Callao, que sería algo parecido a CHI. Pues ustedes gritan LE,
¿cierto? Entonces allá tenían ese grito de, uno dice Shinpun o algo así, y el otro responde callao. Y eso le dijo al mesero, dijo Shinpun, y él dijo callao. Entonces ellos como que se entendían y yo ahí quedé como perdido, ¿sí? En la Biblia también hay un ejemplo de esto. Si quizás tú te acuerdas, si eres un alumno del Antiguo Testamento como el hermano Nelson, en el libro de Jueces, capítulo 12, querían ver si las personas eran de los suyos o no. Y les dieron una palabra. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la palabra? Shibolet. Entonces, si tú eras de los buenos, decías Shibolet. Y si no, no podías decir shh. Y tú decías Sibolet. Entonces decían Sibolet. Y ahí identificaban que no eran de los suyos. Sería como que tú ves a un gringo. Quieres saber, pero ¿será chileno o no? Tienes que decirle, dime, perro. Y el gringo va a decir, perro, perro, perro. Ahí vas a saber, no es de los nuestros. ¿Ah? ¿Por qué lo digo? Porque hermanos, nosotros no tenemos un código como cristianos para identificarnos unos a otros. Pero imagínense si nosotros diéramos una frase de desafío y respuesta. Y fuera así. ¿Cómo puedo saber que eres del reino de los cielos? Y el otro responde, por la humildad. Así podríamos nosotros identificar, es de los nuestros. Ahora, no funcionaría muy bien porque si andas siempre diciendo, oh, que soy humilde, el más humilde en el mundo, probablemente no vas a ser muy humilde. Pero sí es algo que podemos observar. Hermanos, les veo un poquito distraídos. ¿Estamos bien? ¿Qué tenemos que hacer hoy? Meditar un poquito. Bien, pongamos mucha atención a lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice que ¿de quién es el reino de los cielos? Los que son pobres en espíritu, los humildes. El reino de los cielos es de los humildes. Amén. Ser humilde es decir, Shibolet. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Nosotros normalmente no asociamos el llanto con la felicidad, ¿cierto? Pero la Biblia da vuelta a muchas cosas en nuestra mente. Dice, tenerlo por sumo gozo cuando pasas por diversas pruebas. ¿Qué? ¿Sumo gozo? Sí, pero el Señor no hace las cosas siempre como nosotros. ¿Por qué dice el Señor que Dios dice aquí que somos bienaventurados los que lloramos? Pero ¿por qué lloraríamos? Es una pregunta. Bíblicamente, ¿por qué lloraríamos? No sé si la cultura chilena es como la cultura gringa, pero un niño puede vivir una vida completa sin jamás ver a su padre llorar en ningún momento, ni una vez. Yo recuerdo cuando falleció mi abuelo paterno y mi papá lloró. Yo le vi llorando. ¿Saben qué, hermanos? Llorar no significa que eres débil. Llorar no es pecaminoso. No, la tristeza no es un pecado. Cristo lloró. Cristo lloró. El Señor nos creó seres sentimentales. Y a veces nosotros respondemos con lágrimas. Y padres, puede ser muy sano, mamás y papás, que nuestros hijos nos vean procesando cosas así, para que ellos puedan entender que es una manera sana de cómo procesar los sucesos de la vida. Y dice aquí, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué lloraríamos? Un buen motivo para llorar es el pecado. El pecado tuyo y el pecado ajeno. Cuando tú ves algo pecaminoso, lees una noticia horrible, horrenda, que no puedes creer, sí, no es malo llorar por eso.
o cuando Dios te confronta con su Espíritu Santo y con la Biblia por tu pecado, no es malo llorar. No hay nada malo en esto. Miren lo que dice 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 2 y el versículo 8. 2 de Pedro 2, 8 dice, porque este justo, refiriendo al sobrino de Abraham, Lot, este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. A veces lloramos porque lo que vemos en este mundo nos aflige. A veces nosotros lloramos por aflicciones o tribulaciones o algún tipo de sufrimiento. Yo en el último par de semanas, yo me encontré llorando más que una vez por una dificultad. Algo que me pesaba, que era difícil. El arrepentimiento verdadero, eso debe producir en nosotros tristeza. Mírenlo conmigo lo que dice 2 Corintios 7. Hay muchos motivos por qué llorar. 2 Corintios 7 y el versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando nosotros somos confrontados con el pecado y el Espíritu Santo nos convence, es muy sano tener tristeza por el pecado. Y ese puede ser parte del arrepentimiento. No pude dejar contener mi risa porque me está mirando Daniel con mucha alegría. Me gusta la predica. Dijo, dale pastor duro, dígalo más fuerte para no ser la última fila. Entonces dice a veces en Estados Unidos, no sé por qué. No era una referencia a usted, usan, ¿sí? En la última fila. Nosotros somos dichosos cuando lloramos por aflicciones, tribulaciones, sufrimiento y otros motivos que también mencioné, el pecado. ¿Por qué? Porque cuando somos abatidos, entonces hallamos consuelo de Dios, el Dios de toda consolación. Habla de eso en 2 Corintios 1:3. Sigamos con el versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo voy a volver a leer. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si nosotros pensamos en esto, el versículo 5 y el versículo 3, es un par que con frecuencia están juntos en la Biblia, la humildad y la mansedumbre. Por ejemplo, cuando Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cristo es el ejemplo supremo, él mismo que estaba hablando estas palabras. Sí, en tu Biblia, si es como la mía, estas palabras están con letra roja. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando. Ahora, si yo pudiera escoger, yo creo que prefiero una Biblia que no tenga ni letra roja. Para no ser flojo y tener que poner más atención y darme cuenta yo mismo cuando está hablando Jesús o no. Y otra cosa es que cuando está roja la letra no significa que está más importante que la letra negra, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero Jesús aquí está hablando, diciendo estas palabras con su boca. Pero Cristo no solamente dice estas palabras con su boca, las dice con su vida y su ejemplo. Cuando nosotros leemos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y seguimos la vida de Cristo y nosotros vamos siguiendo sus pisadas aquí en la tierra, ¿qué es lo que vemos? A nuestro Salvador humilde y manso.
Y tiene sentido que se encuentren esas dos palabras juntas en la Biblia, porque no se puede tener una de estas cualidades sin la otra. No es posible que haya una persona mansa, bíblicamente mansa, que no sea humilde. Y tampoco vas a encontrar a una persona humilde donde hay falta de mansedumbre. Recordemos lo que es la mansedumbre, es la disposición de ser gobernado por la voluntad de otro. La mansedumbre no es debilidad, sino es poder bajo control. ¿Sí? El Señor Jesús no fue débil, pero el Señor Jesús, siendo todopoderoso, Él tenía su poder bajo control y sometido al Padre. Él decía, no mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros somos mansos cuando hacemos lo mismo. Manso sería que venga un niño pequeño y me dé una patada. ¡Pah! Y dice, ¿quiere pelear conmigo? Y en este momento, si no le aplasto como una cucaracha, esto se llama mansedumbre. Porque fácilmente podría pelear con el niño pequeño y ganar así. ¡Pah! Pero mansedumbre dice, no lo voy a hacer. No es lo correcto. ¿Sí? No sé por qué Nelson me está mirando con una sonrisa. Está pensando en cucarachas. Mansedumbre sería que cuando una persona quizás dice algo con mucha emoción y alegría y se equivoca en un pequeño punto, y tú en tu intelecto superior podrías corregirle y darle 3 puntos de por qué está equivocado en ese único detalle. O podrías ser manso y escuchar y alegrarte con esta persona. La mansedumbre se refleja de muchas maneras. Vas saliendo del estacionamiento y otra persona quiere salir también. Y tú dices, adelante. Eso también se llama, pudiste haberle salido primero, pero no lo hiciste por mansedumbre. O quizás, no sé, en el calendario, te das cuenta que el hermano Ignacio te puso 2 veces en el calendario de aseo. ¿Cómo le ocurre? Le voy a pegar. O podrías venir y hacer aseo 2 veces nomás y no quejarte. Decir, está bien, porque si no estoy yo, algún otro hermano va a tener que hacerlo. Entonces, para ayudar, lo voy a hacer. O sea, la mansedumbre se refleja de muchas maneras. Tu esposa quiere algo y tú quieres otra cosa. Y tú dices, amor, hagamos lo que tú quieres, está bien. No, que débil líder. No, eso no es debilidad, es mansedumbre. Los líderes pueden decir siempre, no, va a ser como yo digo. O pueden decir, qué linda idea la que tienes, es un buen aporte, hagamos lo que tú dices. Eso es mucho más sano. Y, bueno, nosotros, los mansos, recibiremos la tierra por heredad. Vamos a concluir para ir al tiempo de oración. Los verdaderos ciudadanos del reino son pobres en espíritu, son humildes. Lloran y son consolados por el Señor. Son mansos y son humildes. Reflejan a Cristo, reflejan al Rey. ¿Cierto? Un reino debe ser como su Rey. Por eso nos debiera dar mucho susto cuando vemos a algún país y los líderes que tienen los países. Entonces, reflejamos a Cristo, porque Él es nuestro capitán. ¿Quieres saber si perteneces al reino? No busques señales externas. Examina tu corazón. Con eso vamos.